el costo, y a ese proceso se le llama aprendizaje. Está aprendiendo la máquina. Pero yo creo que son expresiones que ya antes se conocían, pero con procesos de minimización o iteraciones. Pero en esta ola, la jerga dice, el sistema está aprendiendo, porque cada vez va a encontrar un vector de parámetros que haga más bajo la función costo. Y cuando ya no pueda bajar más la función costo, diremos que el sistema ha aprendido. El sistema aprende. A eso le llamamos aprendizaje en el contexto de aprendizaje automático o aprendizaje estadístico. Ok, aquí la función costo es muy bonita, digamos, la función costo es sencilla y hay algoritmos anteriores a la era de la inteligencia artificial que se utilizaban para resolver la optimización con el criterio de mínimos cuadrados. El libro está dedicado a resolver de manera fiable el problema de mínimos cuadrados. Fiable en el sentido computacional, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, la máquina es un artefacto que tiene limitaciones. La realidad de los números reales es que en realidad no se pueden representar en la realidad de las máquinas. Solamente un conjunto finito de los reales se puede representar y las operaciones algebraicas en punto flotante no se parecen a las operaciones algebraicas en los reales. Y con esa máquina tenemos que hacer cálculos que resuelvan estos problemas matemáticos, como el problema de los mínimos cuadrados. Ya se usaba antes para ajustar curvas, procesamiento de señales. Se ha empezado a utilizar ahora mucho en análisis de datos. Y el libro es de 1970. Después de la era espacial, digamos, la década de los 60, había muchos problemas a resolver esto. Y recién en la década de los 70 se ha consolidado algunos buenos algoritmos, nuevas ideas robustas para resolver este problema. Si el rango es completo, existe una solución única, pero generalmente tenemos que el rango es deficiente y existen infinitas soluciones. De esas infinitas soluciones, se busca la solución que tenga un tamaño mínimo. Esto de tamaño mínimo es importante porque no solo el valor de los parámetros ya saben que los parámetros los podemos almacenar en una columna
Entonces, la norma de los parámetros depende del valor de los componentes, pero también del tamaño. O más precisamente, si nosotros podemos hacer cero algunos, vamos a bajar la norma. Hacer cero quiere decir eliminar algunos parámetros que no son esenciales para explicar la dependencia de Y respecto a X. Cuando buscamos norma mínima, entonces algunos de ellos pueden anularse y quedamos con los que realmente son importantes. Entonces, cuando tienes muchas soluciones, esta es preferible porque tiene menos parámetros. Algunos podríamos anular. El problema de minimización, de optimización puede estar complementado con restricciones. Entonces, son optimizaciones condicionadas que también se resuelven con métodos numéricos. No es solo encontrar X, sino que el error de redondeo de la aritmética de punto flotante no destruya el resultado. Muy bien, entonces veamos qué pasa. Teóricamente se puede diferenciar la suma de cuadrados, la norma al cuadrado, y se puede encontrar esta expresión, que la solución, los parámetros que están representados aquí por X, simplemente son la solución de un sistema de ecuaciones lineales o de una ecuación lineal en términos de operadores. Y si existe la inversa, entonces la solución formal es esta. Y de esa forma se resolvía. Muy fácil de implementar. El problema se reduce, el problema de optimización, el problema de aprendizaje de la máquina, se reduce a resolver un sistema de ecuaciones con una matriz simétrica positivamente definida. Y este era el método estándar antes de los años 70. Sin embargo, sucede mucho que la matriz tiene un número condicional alto y la matriz AT por A va a tener el cuadrado de ese número condicional. ¿Qué pasa cuando el número condicional es alto de una matriz? ¿Alguien se acuerda qué representa el número condicional de una matriz? ¿Algún comentario? Es el que mide la estabilidad y la sensibilidad, es como la pendiente, en cierto modo, de una recta, más o menos.
lo primero estaba bien. O sea, a ver, lo que estoy haciendo ahora, tratando de transmitir, es que cuando nosotros traducimos los algoritmos de ayer, que teóricamente los hemos descrito, pero ahora vamos a pensar en que vamos a incorporar un computador para hacer los cálculos, surgen nuevos desafíos para garantizar que lo que calculemos no esté perturbado demasiado por los errores que la máquina introduce. Por ejemplo, nosotros resolvemos o debemos resolver AX igual a B. Supongamos que la matriz A, para simplificar, es una matriz del grupo lineal general, que no es otra cosa que matrices cuadradas con entradas reales y determinante diferente de cero. Como el determinante es diferente de cero, entonces la solución aquí es única. Ok, pero supongamos que nosotros perturbamos a B. B lo vamos a representar como el B, que son los datos para nosotros, ¿no? Son los Yes, pero en general voy a hablar de B. Están perturbados por varias razones. Medimos con cierta precisión y también cuando introducimos los valores a la máquina, no vamos a introducir B, sino un B-olita, que es el B más una perturbación. Entonces, cuando yo resuelvo, no voy a encontrar X. Esta solución única es cuando tengo B. Entonces, como está perturbado, voy a encontrar una solución, pero en vez de X, voy a encontrar X más un delta X. Ahora, yo me puedo preguntar, hay dos medidas aquí que son interesantes. Este es el X olita, ¿no? Y el X olita sí es la respuesta cuando tengo B olita. Hay dos medidas para ver la calidad en que estoy solucionando ese problema. Uno es el residuo. El residuo es la norma de AX olita menos B. Si es muy bueno mi X, bien parecido el X solita a X, esto va a ser pequeño. Se llama residuo. Por otro lado, está el error, que es la diferencia entre el X menos el X olita. Nosotros podemos calcular el residuo una vez que calculamos X solita. Todo se conoce. La matriz A es conocida, esto acabo de obtener, y B también es conocido, entonces el residuo se puede calcular. El error no se puede calcular porque no conozco X, excepto en problemas sintéticos. Por lo general no conozco X. Pero estoy interesado en saber cuál va a ser el error. Una medida de error también es el error relativo. El error relativo, que es el error en X sobre el error, el valor, perdón, la norma de X. Esto le llamamos error relativo. ¿Cuánto respecto a la norma tiene la norma del error, ¿no? Del delta X? Y se puede deducir esta expresión. En este caso sería menor o igual al condicional
de la matriz A por el error relativo que estoy cometiendo en la parte derecha. Si yo hago un esfuerzo en medir y comprarme una buena computadora de 64 bits, supongamos que este error de aquí relativo es 10 a la menos 6. Pero el condicional es 10 a la 9. Esta relación me está diciendo que si yo resuelvo este problema, puedo tener un error relativo de 10 a la 3 de miles. No tiene sentido resolver porque me está diciendo el condicional que va a echar a perder todo el esfuerzo que puedo invertir en hacer unas mediciones precisas y en hacer cálculos precisos. Lo va a amplificar el error, lo va a amplificar. El condicional, en ese sentido, mide eso que su compañera correctamente dice, la estabilidad, porque pequeños errores los va a amplificar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que en estos problemas que se resolvían tradicionalmente, encima de que la matriz puede ser mala, al multiplicar por su transpuesta, estoy elevando al cuadrado el condicional. Entonces, esto se está yendo 10 a la 18. Y el error va a ser 10 a la 13. Ya no tiene ningún sentido resolver. No tiene ningún sentido resolver. Entonces, el condicional tiene que ver con las características de la matriz cuando nosotros tenemos errores. Y fundamentalmente, errores de redondeo. Por eso, aunque es atractivo resolver este sistema de ecuaciones normales para encontrar los parámetros, puede resultar que perturbemos tanto los resultados que el modelo de aprendizaje va a encontrar unos parámetros inservibles y no va a predecir, obviamente, bien. No va a predecir, obviamente. Esos son los problemas computacionales que aparecen. No solamente es la teoría. Cuando nosotros introducimos el computador dentro de la estructura de industria 4.0, el computador trae un montón de nuevos desafíos que tienen que ser gestionados correctamente. Ahora, el gerente encargado de gestionar la innovación obviamente no sabe de estas cosas, pero no maneja los detalles. Pero tiene que reconocer la importancia de que el computador es una máquina que trae consigo ciertos desafíos que no se pueden ignorar. Pues habrá que gestionar cómo se va a introducir correctamente estos aparatos en la producción. Yo creo que ese es el mensaje central, más allá de los detalles que sí los expreso, los expongo para que veamos que estas cosas son reales, son reales. El condicional es algo que no hay que tocar. Si la matriz ya es bastante malita, resolviendo por los métodos antiguos, lo hacíamos peor. Hay que tratar de no empeorar las cosas, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Doctor, una consulta. Por lo menos yo tenía entendido de que el número de condición se refiere a la sensibilidad que presentaría el modelo matemático ante variaciones de la entrada, por ejemplo, como usted ha explicado en este momento, ¿no? Y el tema de estabilidad está relacionado, por ejemplo,
cuando hay algún tipo de evento, que podría ser un delta B, el sistema o el modelo matemático retorna a un punto de equilibrio o a un nuevo estado de equilibrio. Por lo menos yo lo tenía. Esa era mi consulta, doctor. Ya, entiendo bien, entiendo bien. A ver, es que a veces los términos van mezclándose, pero ¿de qué estamos realmente nosotros hablando? Es de lo siguiente. Voy a ponerlo en términos de aprendizaje. Ahí tenemos nosotros X. Esta matriz es la matriz de datos. Es la matriz de datos. Generalmente tenemos una columna en coordenadas homogéneas, digamos, una columna de unos. Y después aquí están los predictores. Esto es nuestra columna de datos. Ayer, en el ejercicio de la recta que está planteado, nosotros solo tenemos un X, una sola característica. Entonces, nuestro X grande va a tener dos columnas. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Ya. Entonces, luego nosotros quisiéramos encontrar un vector de parámetros que se parezca a, voy a ponerle con minúscula, a Y, porque nosotros tenemos estos datos, X1, Y1. Tenemos estos datos hasta X, M y M, digamos. Estos X1 son estos. Aquí están almacenados. Y los Y sub I están dentro del vector Y. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Dice el método tradicional que yo debería resolver para encontrar los parámetros xt por x, xt y. Entonces, para encontrar la recta roja de ayer, simplemente tienen que resolver este sistema de ecuaciones con una matriz cuadrada. Esta es una matriz cuadrada y resolveríamos y encontraríamos la solución. Pero ahora lo estamos planteando como esto fuera A, esto fuera X y esto fuera B. En muchos casos se da que los X no son del todo aleatorios, sino que son puntos prefijados. Entonces podemos considerar que la matriz X es una matriz determinista. Si decimos que se van a medir en esos puntos, no hay aleatoriedad. El caso más simple. Ya. Esto es determinista. Lo que no es determinista es Y, porque Y va a estar perturbado con un épsilon, con una variable aleatoria. Entonces, nosotros tenemos perturbación aquí. Entonces, hay un Y, pero con una perturbación sumativa, ¿no? Aquí el delta B sería como un épsilon. Ok. Entonces, esa perturbación genera un error relativo aquí, ese error. Obviamente, ese error va a afectar a la solución. Lo que estamos diciendo simplemente es que el error, si nosotros hacemos mediciones muy precisas, incorporamos casi todo lo que influye, hacemos que ese error sea pequeño, esperaríamos que nuestro modelo ajuste bien a los datos. Pero si yo encuentro el modelo resolviendo este sistema, puede suceder que las perturbaciones sean tan grandes en el ámbito computacional, en el ámbito concreto del cálculo, no en el ámbito teórico. Teóricamente esto se cumple, pero en el ámbito
computacional, los errores se van a amplificar como el condicional de A. O sea, en la jerga de numérico decimos que es inestable en el sentido de que pequeños errores pueden causar grandes cambios en los parámetros. En ese sentido, hablamos de estabilidad. Sí, está bien, doctor, gracias. Por eso es que para garantizar un condicional un poco que se mantenga, porque nosotros no podemos reducir el condicional, ¿no? El condicional de una matriz, si se acuerdan, siempre va a ser mayor que 1. El condicional siempre es mayor o igual a 1. No se puede bajar de 1. Los errores se van a mantener, pero lo más probable es que los sistemas tiendan a aumentar los errores. Es muy lindo pensar en un sistema que mantenga los errores en los límites en los cuales están entrando, pero por lo general todos los sistemas van a tender a amplificar los errores. Pero hay sistemas que amplifican demasiado, y si yo encima el método que tengo lo eleva al cuadrado, eso es lo que tratamos de evitar. No voy a entrar en mucho detalle ya, pero lo que propone este libro es una descomposición de la matriz A través de matrices ortogonales, una triangular superior y otra matriz ortogonal. Solamente lo pongo para que vean que hay otra forma de resolver sin recurrir a las ecuaciones normales. La propuesta de este libro es descomponer la matriz como multiplicación de una ortogonal, una triangular superior y otra ortogonal. Evitando formar esta multiplicación. Y en base a esa descomposición, entonces, se puede encontrar la solución. La comparación de estabilidad, las ecuaciones normales están afectadas porque elevan al cuadrado, y esta descomposición resuelve este sistema de ecuaciones que solamente está afectada por el condicional de A. Es decir, no empeora las cosas, pero tampoco mejora respecto a A. Pero este sí que empeora porque agarra y eleva al cuadrado el condicional. En ese sentido, es más estable esta solución. Cuando ustedes van a usar programas, las librerías ya van a usar esta descomposición. No van a resolver las ecuaciones normales. Van a resolver por un algoritmo parecido a este. Puede haber todavía algunas mejoras, pero en esencia va a resolver en esta forma. Porque este algoritmo es la base para construir soluciones estables al criterio de mínimos cuadrados. Yo creo que hasta ahí podemos dejar estas transparencias, concluyendo de que las máquinas introducen sus desafíos y hay que resolverlos. En el caso de mínimos cuadrados, el teorema 2.3 del libro nos garantiza una mejor estabilidad respecto a los anteriores algoritmos. Lo bueno es que esas librerías del 70 ya se han hecho públicas, y lenguajes como MATLAB, Python, R y casi todos los lenguajes que tienen librerías numéricas
van a resolver el problema de aprendizaje supervisado en base a estas propuestas, Porque generalmente la matriz de datos a veces se toma bien inestable por lo siguiente también, por varias razones. Yo tengo lo que se llama desbalanceo. Puedo tener una característica que tiene valores bajos, digamos, porcentajes. Otra característica de precio, y ahí puede haber precios en millones. Este precio está en bolivianos y al lado pongo el precio en dólares. Entonces aquí estará con su costo referencial 10 a la 7. Pero estas dos columnas son linealmente dependientes. Como este solamente es el precio en bolivianos multiplicado por una constante, son linealmente dependientes. Inclusive cuando no son totalmente lineales, son muy cercanos a ser linealmente dependientes, empeoran el condicional de una matriz. Y nosotros generalmente esos datos podemos tenerlos, hay que balancearlos, hay que tratar de todos modos de rebajar el condicional, porque ese condicional va a afectar al modelo. Hay mucho trabajo previo pensando en la estabilidad computacional. Teóricamente no debería haber problema, pero existe el problema y hay que pensar bien en qué método se va a usar o cómo vamos a tratar de mejorar. Sería bueno eliminar en dólares, solamente dejar en bolivianos, ver correlaciones entre las columnas. A eso es parte más bien de un proceso que se llama EDA, que es análisis exploratorio de datos. Análisis exploratorio de datos. Los datos son una riqueza, pero bruta. Hay que pulir también los datos, hay que reorganizar, tratar de normalizar, sacar aquellos que no. Si hay datos que no están, han desaparecido del sensor, hay que pensar en cómo imputar esos datos o eliminarlos, estrategias para garantizar una buena matriz X, ¿no? Con esto quiero decir que no es que los datos crudos ya lo metemos y hacemos los cálculos. Se necesita hacer un análisis exploratorio de datos para mejorar la solución, no en el sentido teórico, sino en el sentido computacional. Teóricamente puedo estar correcto, pero al momento de calcular lo hago tan mal que mi modelo resulta inútil, pero son los mismos datos. Viene otro y dice, pero están los mismos datos, solo no lo has balanceado, no lo has limpiado. Mira, si lo limpiamos un poco, usa mis mismos datos y encuentra un buen modelo de aprendizaje con los mismos datos, solamente haciendo un análisis exploratorio para mejorar el proceso de aprendizaje. Eso todavía existe. Bueno, también se está trabajando en que la máquina empiece a hacerlo automático, ese proceso más. Todo lo que se quiere hacer ahora es automatizar todo. Pero por ahora sigue siendo un análisis humano, el EDA. Entonces, con esto quería yo complementar, porque tienen una práctica de predecir las ganancias respecto a las inversiones en publicidad, en TV, radio y prensa. Entonces ahí van a tener que encontrar modelo y obviamente van a tener que considerar algunas cosas que estamos hablando. Ok. ¿No hay ninguna otra pregunta o observación? Doctor, respecto al problema que menciona, quería comentar lo siguiente, de que por si acaso, ¿no? Hace referencia a un archivo de datos. Sí. Concretamente se denomina, permítame, doctor, el archivo es el que hace referencia al problema, es el
advertising, perdón, aquí está el dato, advertising.csv. Por si acaso, ese archivo se lo puede bajar de la internet, ¿no? Uno pone el archivo y le va a direccionar, digamos, dónde se encuentra esa información. Eso quería comentar, doctor. Ah, ya, muchas gracias. De todos modos, ayer alguien me pidió que subiera el ISLP, Introducción al Aprendizaje Estadístico en Python. En el libro en ese libro está el problema, ¿no? De ahí está sacado el problema. Y los datos de ese libro también, el libro dice dónde conseguirlos. Y yo le agradezco mucho porque la idea también es esa, ¿no? De que buscar los datos es una tareita que siempre va a haber. En este caso no es tan complicado. Pueden encontrar las referencias en el libro o, como usted dice, como se ha usado mucho, se lo puede bajar de internet. Y con esos datos hay que resolver el memo, el informe del memo, y ahí van a construir mínimos cuadrados. Y hay varias preguntitas que les va a ayudar el libro, les guía. Solamente ustedes tienen que saber leer y ejecutar. Los que trabajan en Python, está en Python, en R también, o si quieren en otros lenguajes, no hay problema, no hay problema. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí. Ayer dijo que las prácticas lo podíamos hacer de manera grupal. ¿Se puede hacer eso, doctor? Sí, habíamos quedado de que, porque hay personas que todavía no programan, entonces complementar los equipos y pueden trabajar en grupos. La única recomendación es que no se especialicen ahí, digamos, alguien sea especialista en carátula, nada más, compartan sus conocimientos, porque es típico en la gestión de la innovación, no lo hace una sola persona, siempre estamos reiterando de que tiene que haber equipos que manejen varios aspectos, desde el modelo conceptual hasta el computacional. Entonces, la recomendación es que tengan en su grupo gente de computación, que había gente que tenga también una mayor base de matemática, etcétera. Traten de formar. El memo va al comité de datos, entonces traten de conformar un comité de datos heterogéneo. Ah, ya, está bien, doctor, gracias. Doctor, ¿Sí? una preguntita. Vi que ha subido hoy día dos prácticas más, ¿no? Y en lo que es el Memo 5, dice que hay conjunto de datos de Breadbasket, ¿no? ¿Y eso de dónde lo sacamos, doctor? Porque no estaba viendo, solo del otro tenía. Ah, ya. Doctor, en ese tema también está en el internet. Se puede solicitar el archivo y directamente le va a llevar a una página web para bajar igual. De ahí Ya. nomás lo descargo entonces, doctor. Pueden descargarlo de ahí también, pero ese archivito yo lo voy a subir también. Gracias por comunicarme. De todos modos, esos temas los vamos a avanzar ahora a continuación. Los vamos a avanzar ahora a continuación. Ese es para aprendizaje no supervisado. Aquí esta transparencia estaba relacionado todavía al supervisado cuando tenemos IE, ¿no? Y este es para el problema de la inversión en publicidad. Ahora vamos a pasar a no supervisado y ahí vamos a hablar de esos detalles también, ¿ok? Muy bien. Déjenme cargar las transparencias. Basado en el libro que está también en Moodle. ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? Nosotros hasta ahora hemos visto que tenemos una matriz de datos y además teníamos un vector de salida. Ahora simplemente tenemos la matriz de datos. No tenemos el vector de salida. Generalmente interpretamos el vector de salida como algún supervisor que ha ido etiquetando. Estos datos le corresponde a esta salida, estos a esta. Pero ahora
en este aprendizaje no tenemos a alguien que haya etiquetado nada, solamente la matriz de datos. ¿Y qué podemos hacer entonces? Descubrir una estructura, patrones en esos datos que no están etiquetados. A eso se refiere el aprendizaje no supervisado. ¿Se entiende la diferencia? Porque es clave. El supervisado tiene Y, que lo dice el supervisor, ¿no? Nosotros solo tenemos los datos. El objetivo era predecir la salida en el supervisado. Y aquí tenemos como objetivo descubrir grupos, estructuras, reducir la dimensión de los datos. Aquí evaluamos con un error de predicción. El error de predicción es lo que tenemos que minimizar. Un modelo que minimiza error de predicción, decimos que ha aprendido. Mientras que en este hay que evaluar con métricas que no son tan objetivas, son métricas internas, no tan precisas, no tan precisamente expresadas como para el supervisado. Entonces hay mucho aquí de informalidad. Hay dos problemas que se usan mucho. Uno es la agrupación. La agrupación. Por ejemplo, si tenemos, perdón, aquí solo hay datos, un scatter de la columna 1 con la columna 2, puede ser. ¿Cuántos grupos hay ahí? Se puede decir que hay 3 grupos, doctor. Perfecto. Puede ser que entre nosotros los 30, alguien diga, no, hay 2 grupos, estos son de un grupo, este es otro grupo, hay 3 grupos, también es una buena respuesta. Ahora, la idea es que la máquina también nos diga cuántos grupos ve ella y empiece a etiquetar, o sea, empiece a colorear más que todo, digamos. Al final, a indexar, tiene muchos nombres, algunos con azul, podría pintar. Y algunos con rojo, algunos con verde, etc. Entonces, eso lo puede hacer la máquina de forma automática. Sí, es un problema no supervisado. Aquí en 2 dimensiones, con dos características, nosotros hemos logrado identificar, pero imagínense, hiperespacios no podemos graficar, nosotros no podemos mirar, entonces la máquina sí lo va a poder hacer en hiperespacios, agrupar los datos. Eso es parte de un aprendizaje no supervisado. Solita, entre comillas, va a encontrar grupos. Útil, por ejemplo, para segmentar la población entre S, M, X, XL, XS,
en base a mediciones de estatura, también mediciones de cintura, mediciones del cuerpo de una población grande y decirle si hay, cuántos grupos hay ahí, y después nosotros podríamos definir qué población, qué cantidad son small o X largo para cierto proceso de producción, ¿no? Para tener un mercado de consumo. Para eso se usa mucho clustering en términos comerciales. Se usa mucho para ver quiénes están relacionados en las redes, qué grupos hay de amigos, de intereses. Es una tarea cotidiana y útil tener una agrupación generada a partir de los datos. A eso se llama clusterización. Son uno de los grandes problemas que resolver. Otro de los grandes problemas que resolver es reducción de dimensionalidad. Sería interesante que todo un texto, digamos, se reduzca a un texto más pequeño. O sea, hacer un resumen de un texto tiene que ver con la reducción de dimensionalidad. Ahora aparece en el PDF, ese texto es muy grande, quiere un resumen. En otras cosas nos está diciendo, reducimos la dimensionalidad. De tal forma que esa reducción sea realmente un resumen, ¿no? O sea, leyendo esto tenga idea de esto. Así lo plantea ahora, aunque históricamente no era así, pero digamos en la actualidad, reducción de dimensionalidad es esa utilidad de poder proyectar altas dimensiones en menores dimensiones. O codificar imágenes. Tengo una imagen, lo voy a codificar en un vector. Y para cada imagen voy a tener un vector diferente. Y aquí voy a trabajar imágenes, muchas cosas que pueden ser útiles. Que la máquina lo tiene que hacer sola. Yo adicionaría aquí un tercero, que son reglas de asociación, que vamos a ver ahora. Reglas de asociación tienen que ver en la práctica cuando ustedes compran en el supermercado, encontrar asociaciones. Los que compran leche generalmente compran galleta, entonces leche y galleta están muy asociados. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Poner las galletas cerca de los lácteos o no? Algunos deciden poner los lácteos lejos de las galletas, porque el comprador va a tener que ir a buscar la galleta y en ese transcurso puedo tentarle con otros productos. O si estoy buscando que en mi supermercado la gente salga rápido, entonces lo pondré cerca. Esa información es útil, encontrar estas asociaciones. Ahí nació este problema de reglas de asociación, que se puede integrar en otros campos. El censo se podría analizar reglas de asociación. Si es estudiante, nació en La Paz, entonces tiene internet, está asociado, no está asociado. Esas asociaciones también son aprendizaje no supervisado, no supervisado. Ok.
Aquí está entonces segmentación de clientes, lo que decíamos, análisis de imágenes médicas, agrupación de documentos, compresión de datos. Eso es también interesante. Se puede comprimir imágenes con clustering. Y la reducción de dimensionalidad, visualización de datos en 2 dimensiones o 3 dimensiones, eliminación de ruido, extracción de características para aprendizaje supervisado. ¿Se acuerdan que hay mucho trabajo en tratar de quitar a los humanos para que las características la máquina las encuentre? Y esta reducción de dimensionalidad también tiene aportes en eso. También aportes en la compresión de datos, obviamente. Bueno, hay ejemplos. Este es uno. Se miden las erupciones y hay varios eventos que pueden suceder. También en temas de volcanes hay varios eventos que se agrupan. Las máquinas pueden agrupar esos eventos. Muy bien. Ahora, conceptualmente sabemos lo que es el clustering o la agrupación. Ahora veamos un poco la teoría matemática para hablar más preciso sobre eso. Supongamos que tenemos datos X1 son vectores de dimensión D. Y hay que particionar los datos en K grupos. De tal forma que dentro del mismo grupo son cercanos y en diferentes grupos son lejanos. Entonces usamos ciertas métricas. Hay disimilitud. Es grande cuando los puntos son diferentes. Y la similitud es grande cuando los puntos son similares. Algunas veces conviene trabajar con disimilitud o similitud. Adelante. Creo que alguien está complicado. Ok. Bueno, si fueran espacios euclidianos, usamos la distancia euclidiana o también la distancia absoluta o la distancia L1. Variables cuantitativas, distancia euclidiana, variables ordinales, categóricas, ordenadas, pueden tener otras fórmulas. Las variables nominales, 0 y 1. 0 si son iguales, 1 si son diferentes. Siempre podemos definir una disimilitud. Podemos agarrar todos los datos, todos los atributos y hacer la disimilitud total dándoles pesos. Esa es una combinación convexa de las disimilitudes. Podemos hacer una combinación convexa también. Bueno, digamos, vamos a dejar solamente en claro de que hay varias formas de calcular lo que decimos, cercano o lejano. Y el algoritmo K-means va a usar alguna de esos criterios de similitud o disimilitud. Este algoritmo K-means va a particionar los datos en K grupos o en K clusters. Su trabajo es conceptualmente voy a hacer con 2 grupos
Inicialmente se va a dar creo que no me permite cambiar el color. Ya. Bueno, tenemos los grupos. Inicialmente va a generar 2 puntos aleatorios y calcular quiénes están más cerca a este punto. Los va a etiquetar a los que están más cerca con un índice 0, digamos. Y los que estén cerca a este otro punto se los va a etiquetar con 1. Este está más cerca aquí. Pertenecía a este otro grupo, pero lo estoy etiquetando como 0. Después de que etiqueto, calculo el centroide, el promedio. Este 0 se va a mover un poco aquí. Y este X se va a mover un poco aquí. De nuevo hago el mismo proceso y llega un momento en que el centroide ya no se mueve y logra etiquetar los grupos. Ese es el esquema del algoritmo. La función objetivo es la siguiente. Tengo los centroides, K centroides y todos los puntos, y aquí está una suma total de la distancia de cada punto a los centroides con la etiqueta asignada, y yo debería minimizar esta función objetivo, encontrar las etiquetas que minimice esta función objetivo. Entonces, el aprendizaje siempre es un proceso de minimización de una función costo, que en este caso la función depende de cómo he etiquetado los puntos. Un etiquetado aleatorio va a tener una distancia global grande, pero K-means va rebajando en ese proceso que les expliqué. En términos de aprendizaje, va aprendiendo a etiquetar bien, de tal forma que al final el etiquetado ha alcanzado el mínimo de las distancias o de esta función objetivo. Es importante recordar que todo proceso de aprendizaje es, en el fondo, un problema de optimización. Y encontrar el punto de óptimo, a eso es lo que le llamamos aprendizaje. Si es un proceso iterativo, cada paso decimos que está aprendiendo el sistema. Y cuando ya llega a un punto que no puede rebajar más, ha terminado de aprender. Y en este caso ha agrupado bien los datos, ¿no? El K, ¿cuántos grupos yo quiero? Entonces, si son 4 grupos, me va a dar 4 grupos. Entonces, este es el algoritmo: inicializar K centroides aleatoriamente. K centroides. Cada punto se le asigna una etiqueta dependiendo a qué centroide está más cerca.
Entonces, en el primer paso, todos los puntos ya van a aparecer etiquetados. Algunos con 1, algunos con 2, algunos con K, dependiendo a qué centroide están cerca. ¿Se entiende? Digamos, este es mu1. Y tengo un dato aquí, y tengo un mu2, y tengo un dato aquí. Entonces, esto lo genero aleatoriamente. ¿Qué etiqueta le voy a dar a este punto? ¿Quién me dice? Le voy a dar una etiqueta 1, porque está más cercano al centroide mu1. Y a este le daré una etiqueta 2. Y así tengo que hacer con todos los datos. Etiquetar a qué centroide están más cercanos. Después voy a actualizar los centroides como la media de sus puntos asignados. De todos los que son unos, los promedio y se va a mover el centroide. Los que son 2, los promedio y se va a mover el centroide mu2. Como se va a mover, vuelvo a etiquetar. Algunos que estaban etiquetados como 1 ya se etiquetarán como 2 porque resultan más cercanos a mu2. Y repetir eso hasta que ya no se muevan los centroides. ¿Se entiende la idea del algoritmo? Muy bien. Continuamos. ¿Qué limitaciones tiene este algoritmo? Funciona bien cuando los clústeres son convexos y los clústeres tienen tamaños similares. Y la varianza intraclúster es comparable. Falla cuando los clústeres son convexos, pero digamos muy alargados, muy elípticos. Hay outliers o casos atípicos. La iniciación es mala, muy sesgada, o los clústeres tienen formas complejas. Puede haber modificaciones para mejorar el desempeño, pero generalmente funcionan bien. Ahora, si yo elijo muchos clústeres igual al número de datos, entonces obviamente la distancia va a ser 0 porque todos los datos son centroides, están a distancia 0. Hay técnicas para estimar cuál es la cantidad ideal de clústeres. Yo hago crecer K y aquí grafico el funcional D. Entonces, obviamente, a medida que crece K, va a ir disminuyendo. Aquí se forma como un codo y este sería el K estrella, el más óptimo. Más óptimo. Y ese sería el número de clústeres más óptimo, en el sentido que pasar de esto ya voy a empezar a agrupar muy menudo, no tiene mucha información.
Ya hay eso. Bueno, eso es con clusters. Comentemos algo de la reducción de dimensionalidad. El objetivo es, tengo datos con un P alto y quisiera proyectarlos datos con un Q que sea mucho menor que P, pero que preserve lo relevante, que preserve lo relevante. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para visualización. Los humanos vemos 2D o 3D. De alguna forma quisiéramos proyectar los datos en 2D o 3D para tener cierta intuición. Desde la perspectiva computacional, cuando hay menos dimensión, los algoritmos pueden ser más rápidos, más estables, etc. Y si quiero almacenar, voy a tener datos más compactos. Si puedo hacerlo compacto, lo demás que está en los datos se puede considerar ruido y en síntesis estoy eliminando el ruido en los datos. Análisis de componentes principales. Conceptualmente, buscamos direcciones de máxima varianza. ¿Hacia qué lado hay máxima varianza en los datos? Y la descomposición de la matriz de datos con el algoritmo de descomposición singular nos da 3 matrices y U tiene los componentes principales, D caracteriza la varianza y B las direcciones. Los componentes generalmente son ortogonales, no están correlacionados y en este algoritmo se ordena por varianza decreciente. Quiere decir que el primer componente captura la máxima varianza posible, explica lo mejor. Okay, un ejemplo, si tenemos el dígito 3 escrito a mano y le sacamos una foto, 16 por 16 píxeles, la dimensión P es 256. 256. Si hacemos componentes principales, nos vamos a dar cuenta que el primer componente principal captura el grosor del trazo. El segundo componente, la inclinación. Y con esos dos componentes ya explicamos el 63%. Y con 50 componentes, el 90% de la varianza. Es decir, 256 era nuestra dimensión P, pero sin perder más que el 10%, lo podemos usar solamente 50 datos, ¿no? 50, una dimensión 50. Lo demás, obviamente, claro, imagínense un 3 manuscrito, una imagen 16 por 16, puedo tener un 3. Pero estas esquinas generalmente son muy raros el número 3 que use esas esquinas. Es un poco raro en esa base de datos. Entonces, por eso es que no es necesario considerar, podría, sin mucha pérdida, quitar las esquinas, digamos, ¿no? Algo de eso hace componentes principales. Reduce la dimensión. Tiene sus problemas también, detalles técnicos. Hay que tratar de balancear las varianzas porque las variables que tienen varianza alta son las que van a dominar. Entonces, si uno quiere realmente rescatar los componentes principales, hay que hacer un preproceso.
la solución es estandarizar las variables. De nuevo, quiero repetir, nosotros tenemos los datos. Obviamente, hay que hacer un EDA para que los algoritmos se ejecuten mejor. Eso implica transformación de datos. No siempre directamente van a los procesos. Se necesita hacer un preproceso de los datos. Bueno, de aquí podemos decir que siempre hay que considerar las limitaciones de cada método. Bueno, esta última frase, muchas veces pensamos que el supervisado es mejor, pero a veces los mismos datos son elocuentes sin necesidad de tener una supervisión. Ahí tienen nuestro libro base en las referencias, pero pueden ver este curso del MIT, técnicas de aprendizaje no supervisado. ¿Alguna consulta? Bien, pasaremos al último tema que sí está en las prácticas y es las reglas de asociación. Reglas de asociación. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve, doctor. Muy bien, esta última parte está como ejercicio. Y aquí vamos a hablar de las bases teóricas de las reglas de asociación. Esta es una técnica para encontrar qué valores toman las variables y que son altamente frecuentes. Como les decía, leche y galletas. Entonces, en las facturas, muy frecuentemente se encuentra junto galleta y leche. Pero ese es el ejemplo. En general, buscamos en los datos ese tipo de valores conjuntos de alta frecuencia. Y a eso le vamos a llamar que están asociados esos valores. Están asociados esos valores. El ejemplo clásico es análisis de la cesta de la compra. Nació en los supermercados para tratar de descubrir qué ítems, qué productos se compran juntos. Las variables aquí son cada producto. En realidad la variable aquí es multivaluada. Es un subconjunto de los productos de la tienda. Y el objetivo es encontrar combinación de productos que se suelen comprar juntos. Si nosotros extrapolamos esto, entonces no hablamos de supermercado, pero hay servicios públicos. Por ejemplo, el Ceresi, antes, no sé si se sigue, tenía que haber una ley. Uno va a sacar certificado de defunción, de descendencia. Entonces, analizando esos datos, uno puede encontrar que generalmente el que saca certificado de matrimonio también saca certificado de nacimiento.
y ver que eso es más frecuente y mejorar el servicio. Si tienen muchos datos de producción y ventas, también se puede buscar asociaciones para tomar alguna decisión, para mejorar el desempeño de la industria, de la empresa, etc. Entre las aplicaciones prácticas habíamos hablado de la colocación estratégica de productos en los estantes del supermercado o hacer ofertas cruzadas y promociones. Aquellos productos que están en la caja del supermercado se seleccionan analizando los datos de compra. Puede ser de que esos productos que están a la salida estén asociados, o también puede ser que esos productos son los que menos se compran. Voy a hacer la última tentación. Hay mucho de eso en el supermercado. A ver, esto nos lleva a la siguiente reflexión, el modelo de mercado. El modelo de supermercado en otros países ha resultado exitoso justamente porque tienen bases de datos gigantescas, son las bases de datos. ¿Cuántos productos hay en un supermercado? A veces hay hasta 10,000 diferentes productos. Y bueno, ¿cuántas compras se hacen al mes, al año? Tienen una base de datos que debería poderse usar para poder optimizar ya sea el servicio o ya sea la ganancia. Pero la paradoja está en que estos supermercados priorizan la ganancia más que el servicio, y en algunos países como Bolivia me parece que no compiten con el mercadeo tradicional. Había un ¿qué tal? Cerca al Mercado Rodríguez. No sé si se acuerdan, donde estaba el surtidor, ahí atrás había un supermercado. Con el tiempo el supermercado se ha cerrado porque el esquema de mercadeo del sistema Rodríguez, aunque no tiene base de datos, tiene algo que es interesante, tiene muchos agentes inteligentes, ¿no? Las caseritas son agentes inteligentes, hay una inteligencia distribuida, y la inteligencia del supermercado era más centralizada. Parece que los datos ahí no han servido mucho o han sido mal manejados porque no ha soportado, digamos, el estilo de manejo de precios del mercado tradicional, a pesar de que se ha instalado a metros del mercado Rodríguez. Es algo que habría que estudiar, pero da curiosidad. Nosotros siempre apostamos que los datos mejoran. Los taxistas no podrían competir con Uber o InDrive, todos esos tienen datos, a qué hora han tomado, qué tarifas están más aceptables, y esa es la información que vende este InDrive, analizando esos datos, sigue capturando, sigue así. Si lo hace bien, va a derrumbar, digamos, el negocio de los taxistas tradicionales. Esa es la apuesta por capturar datos. Y mucho tiene que ver las reglas de asociación. Hay muchas compras, ¿no? Fíjense que aquí hay de cientos millones de compras, 10,000 artículos. ¿Cómo vamos a almacenar las transacciones? Entonces, vamos a ver algunas ideas. Puedo poner aquí todos los productos en mi base de datos. Aquí está el producto 1, el producto 2, el producto 3, y así hasta el producto X 10,000. Mi tabla tiene este encabezado.
si en la compra se ha llevado el producto 1, le pongo un 1. Si no ha comprado el producto 2, le pongo 0. No ha comprado el producto 3, 0. Entonces, fíjense que puedo de esa forma almacenar. Y cada fila tiene dimensión 10.000. Son de alta dimensión estos datos. Obviamente puede haber otra forma de almacenar con subconjuntos. Este es el subconjunto incluido entre todos los productos. Yo solamente he comprado el X1. Hay varios modelos para almacenar. He comprado el X1 y el X500. Entonces, cada transacción se puede ver como un subconjunto del conjunto de todos los productos, en vez de almacenarlo así. Más cómodo en la máquina es esta tabla. Más cómodo para el humano es esta forma de almacenar los productos. ¿Se entiende? Bueno, de alguna forma mi modelo computacional permite almacenar las transacciones. Buscamos conjuntos de los productos donde todas las variables toman valor 1. Si no es en el mercado, en alguna encuesta, buscamos todos los que han respondido edad igual a joven. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Los ítems donde la probabilidad de que la multiplicación de esos sea 1 es grande. La distribución de probabilidades es bien complicada porque son 10.000 productos, es la distribución de 10.000 variables y nosotros queremos, puede ser multimodal, en algunos lugares hay más, bajos, etc. Buscamos los lugares donde hay alta probabilidad que indican la presencia de ítems conjuntos, leche, pan, pañales, cerveza. Hay que simplificar, es demasiado grande, demasiado complicado. Entonces, poco a poco se van buscando simplificaciones y al final llegamos a lo siguiente. Supongamos que estos son, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Como para los humanos es más fácil. Alguien compró leche, pan, galletas, esa es una transacción codificada como subconjunto. Luego alguien compró leche, café, galletas. Son transacciones. ¿Cómo puedo construir mis reglas de asociación? Puedo unir en A leche, pan y galletas. Entonces A o A simplemente elegir conjuntos disjuntos, ¿no? De estas transacciones. Que sea A simplemente leche y aquí B simplemente elijo galleta.
tienen que ser disjuntos. Disjuntos. No sé por qué el lapicito me traiciona a ratos. Leche. Puedo poner pan para flechita, galleta. Lo importante es que A y B sean disjuntos. El conjunto A tiene leche, pan y el otro galleta, no se intersectan. Esa es una regla de asociación. Pero puedo hacer muchas reglas de asociación entonces. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que interesan las reglas que tengan un soporte, que es la probabilidad de transacciones que tienen leche, pan y galleta sobre el total de transacciones. Sobre el total de transacciones. ¿Cuántas compras incluyen leche y galleta, leche, pan, galleta en este caso, sobre el total de compras? A eso le llamamos soporte. Entonces, si yo tengo un límite para el soporte, solo voy a considerar algunas reglas de asociación resultan interesantes. Reglas que tienen bajo soporte no resultan interesantes. Entonces, la tarea es buscar reglas de asociación que tengan métricas como el soporte altas. Y también hay otra medida que es la confianza de una regla de asociación. Es el soporte de la regla sobre el soporte de A. Si yo veo que el soporte es alto de la regla, pero respecto al soporte del antecedente, ¿no? De A. ¿Qué tan confiable es? Que siempre que compro A, compro B. Esto me mide eso, ¿no? Es como la condicionada de que compro B, dado que he comprado A. Es la probabilidad condicionada. El soporte. Entonces, primero, que mi regla aparezca varias veces en el conjunto de datos, ¿ok? Y segundo, que tenga una confianza alta, de tal forma que la probabilidad condicionada de que yo compre B, dado que he comprado A, sea alto. Esas dos medidas son importantes. A veces la confianza es engañosa. Si ves muy frecuente por sí solo, obviamente la condicionada va a ser alto. Pero ahora hay que medir realmente cuánto se eleva la confianza respecto a B. Si la probabilidad de B es alta, el lead va a ser pequeño. ¿Cuánto elevo la probabilidad de B? Realmente, eso se mide a través del lead. Son medidas que se calculan también empíricamente. El lead mayor que 1 da una asociación positiva, que los ítems se compran juntos más de lo esperado. Si el lead es 1, no hay asociación. Parece que estuvieran asociados, pero no hay asociación. Si el lead es menor que 1, la asociación es negativa. Los ítems se compran juntos, pero menos de lo que esperábamos. El lead tiene esa información que es importante al momento de analizar las reglas de asociación.
Ejemplo, 3 productos, maní, jalea y pan. Soporte de la regla. 3% de todas las transacciones que se han hecho en el supermercado contienen maní, jalea y pan. Como hay muchas transacciones muchos productos en el supermercado, 3% es interesante, es un soporte interesante. Confianza 82%. Dado que se compra mantequilla y jalea, el 82% de las veces que se compra mantequilla y jalea, el 82% de esas transacciones también contienen pan. Eso es la confianza. Y la prevalencia del pan es 43%, es su soporte del pan. El lift es la diferencia entre la relación entre 0.82 y 0.43. 1.91. Mayor que 1, asociación positiva fuerte. Realmente el pan está asociado a la mantequilla y la jalea. A la mantequilla y la jalea. Los algoritmos solo buscan reglas que tengan un soporte superior a un umbral. Eso es la base de la posibilidad de realizar algún algoritmo. Porque si no, la cantidad de información es gigante. Y el algoritmo a priori, creo que es de 1995, si no me falla la memoria. Antes de eso no se podía hacer estos análisis. Agrawal es el autor del algoritmo a priori y ha hecho posible que se pueda hacer estos análisis a pesar de la inmensidad de reglas que hay. Solo se analizan reglas con soporte mayor a un umbral. Eso ayuda mucho a reducir la cantidad de reglas de asociación bajo análisis. ¿Cuál es su ventaja? Escanea una sola vez por cada tamaño de ítems. Tiene su aspecto computacional. No podemos almacenar en la memoria principal, entonces tenemos que buscar algoritmos que no necesiten ver todos los datos muy seguido. Bueno, detalles del algoritmo están en el libro también. Lo que sí repetimos es que tiene que haber un mínimo para hacer viable el algoritmo. Si tenemos muy bajo, el número de reglas crece exponencialmente. Si es muy alto, se pueden perder reglas raras, pero valiosas, con alta confianza, alto lift. Entonces hay esas dificultades que de alguna forma tienen que resolverse. Bueno, como ejemplo, el vodka y el caviar están muy asociados, pero son raros los rusos que viven en Bolivia. Entonces, encontrar transacciones con vodka y caviar tienen poco soporte y no lo considera, no se va a detectar. Tiene esos defectos. Pero si yo bajo mucho el soporte, hay más reglas, más tiempo computacional, hay que hacer una negociación de equilibrio para que se pueda resolver. También se puede usar no solamente para el supermercado, sino en encuestas demográficas. Se puede replantear los resultados para encontrar reglas de asociación. Por ejemplo, si el nivel educativo es alto, los ingresos son altos. Descubrimos esta regla en una encuesta, que está bien o da una idea de cómo está funcionando la economía. Esta regla en esa base de datos tiene un soporte de 13
una confianza del 80. ¿Qué significa el soporte? Que en todos la encuesta siempre hemos encontrado asociado a un nivel educativo alto con ingreso alto. Y luego siempre ha habido ingresos altos, no siempre, digamos, el 80% de las veces que había ingreso alto era porque había nivel educativo alto. Y si calculamos el lift, hay una asociación positiva muy fuerte. Entonces podemos concluir que esta regla de asociación descubierta en los datos tiene bastante importancia. Sí hay una certidumbre de asociar un nivel educativo alto con ingresos altos. Bueno, no quiero cansarlos con la teoría, de todos modos siempre lo van a tener ahí. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Estas diapositivas todavía no las ha subido, ¿no? Al Moodle. Creo que esta sí, pero si no está, la voy a subir ahora mismo. Creí que había subido esta. De todos modos, vamos a revisar y si no está, voy a subir. No se preocupe. Entonces, los puntos clave para datos, ¿qué son datos transaccionales? Típicamente estos datos de compra, pero con modificaciones se puede también aplicar a encuestas de hogares, encuestas de tipo demográfico. Es una herramienta fundamental para encontrar este tipo de conocimientos, ¿no? Ingreso alto, educación, nivel educativo alto, ingreso alto, entonces invertiremos en educación, etc. Proporciona y no necesita supervisor, solamente analiza los datos, de ahí saca esas reglas. No estaba en como aplicación no supervisada, le hemos puesto como punto 3, porque es importante se puede hacer análisis. Bueno, el soporte evita reglas poco frecuentes, pero hemos visto que a veces puede perder reglas interesantes. La confianza mide la fuerza de la regla y el lift nos da una información adicional. El algoritmo que ha posibilitado esto se llama a priori. Usa un podado inteligente en el sentido de que reduce la cantidad del espacio de búsqueda, reduce el tamaño del espacio de búsqueda y se ha vuelto eficiente computacionalmente. Entonces, lo que ustedes tienen que usar es el algoritmo a priori. Puede ser su implementación en R, puede ser su implementación en Python o en otro lenguaje. Varias plataformas tienen el lenguaje a priori y con ese es resolver la práctica. Lo que dice el libro es que las reglas de asociación son de los de mayor éxito en minería de datos. Entonces no podíamos pasar aprendizaje no supervisado sin hacer referencia a este algoritmo para encontrar reglas de asociación. Agrawal, estos son los que han publicado el 95 descubrimientos rápidos de reglas de asociación. Bien, entonces tenemos esto, lo voy a revisar si está, ahora mismo lo revisaremos. Ahí estaría, las reglas de asociación. Gracias, doctor. Una consulta. El libro que nos ha subido de estadística, ¿El Leslie o cuál? sí, el Leslie.
el Leslie 1, ¿no? 2, segunda. Sí, el Leslie 2, sí. Ahí está lo que es supervisado. Y ahí también hay el no supervisado. Sí, No, sí, no lo encuentro. no, está en lo supervisado. Al final, bueno, un poco más allá de la mitad, porque la parte de supervisado es más grande. A ver si abre ahora, vamos a. Sí, en el 14 está, en el acápite 14. Sí, Gracias. Ya le pido, gracias. aquí está. En la 485 empieza. Entonces, ahí están reglas de asociación. Primero empieza con reglas de asociación el libro, después está el análisis de clústeres. Nosotros hemos visto los camins, ¿no? Lo bueno del libro es que ahí tienen sus ejemplos. Como les decía ayer, es como un manual que les va a ser útil para orientarse. No se puede el libro en 2 días cubrir, pero va a estar ahí y se usa mucho como un libro que se ha vuelto referencia porque varios métodos están metidos ahí, no muy a detalle, pero suficiente como para darse cuenta y profundizar, ¿no? Esa es la parte de no supervisado. Ok, entonces también está el otro, el ISLR, que tiene lo mismo, pero resumido y con programas, con código. ¿Lo han visto? Los dos hay que manejar, este como un manual y el otro como algo más práctico, que ya tiene los códigos de programa, etc. Los recursos, ayer hemos querido entrar a sus páginas tradicionales, pero por alguna razón no estaban los recursos. No sé si era por alguna coincidencia o qué. Generalmente entraba sin problemas. Realmente no sé por qué lo han. O en la UCLA. En la UCLA está el libro, pero no están sus datos. Quizás puedan encontrar ustedes mejor. Bueno, mañana, según el contrato que por fin me han dado, de 8 a 12 tenemos que trabajar, pero el trabajo de mañana es aula invertida, es decir, ustedes son los protagonistas y yo les voy a orientar sobre las prácticas. También voy a hacer una retroalimentación global de las otras prácticas y aprovechar de ir también corrigiendo sus trabajos. Entonces, voy a abrir dice que es el mismo link, entonces nos podemos conectar en ese periodo para ver detalles prácticos. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, entonces que tengan un buen descanso. Nos veríamos mañana. Buenas noches, doctor. Sí, adelante. Hasta mañana, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.